¿Han escuchado hablar ustedes del tumor óseo? Bueno, ya todas las complicaciones que podría y cómo también diagnosticarlo nos va a conversar nuestro especialista en ortopedia y traumatología, doctor René Urroz. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, Odilí. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Bien, este tema de tumores óseos es un tema extremadamente importante, al punto que prácticamente todos los hospitales del país ahora tienen especialistas en el servicio de ortopedia, especialistas en oncología ortopédica. Sí. Precisamente porque los tumores son patologías importantes a nivel mundial, obviamente pues también en Nicaragua. Hay elementos muy importantes que el público debe conocer sobre los tumores óseos. Primero, en cualquier edad podemos sufrir de este tipo de problemas, desde niños hasta personas mayores, bastante mayores. Algunos de estos tumores van a ser típicos de la infancia, otros van a ser típicos de la edad adulta. Pero lo más importante es saber que cualquiera de nosotros puede padecerlo. ¿Y a cualquier edad, doctor? A cualquier edad. Ok. Independientemente del sexo, independientemente de nuestra actividad laboral. A veces tenemos la creencia que me golpeé y donde me golpeé, producto del golpe, me salió el tumor. Nada que ver. Eso no existe, esas son creencias. Quizás fue una coincidencia entonces. Fue, digamos, una casualidad, una coincidencia, ¿no? Pero los tumores óseos, nosotros los ortopedistas decimos que los perseguimos continuamente. Continuamente estamos pensando en ellos. Si no pensamos en ellos, se nos pueden escapar. Sí. Hace algunas semanas hablábamos de dolores asociados a la hiperactividad en los niños. Sí. Y hablábamos de que no debemos aceptar tan rápidamente el término de dolores de crecimiento. Yo personalmente me opongo a ese término, tengo mis razones. Sí. Y cuando un niño o un adulto presenta dolor en alguna zona de su cuerpo, inmediatamente debemos ir a buscarlo. Miren esa imagen, por ejemplo. Esa imagen es la imagen de un osteosarcoma. El tumor maligno más agresivo y de más rápida evolución probablemente en los seres humanos y puede aparecer en niños y en adultos. Sí. Ahora, ¿cuál es el síntoma que nos debe llamar la atención? La aparición de dolor sin una causa aparente. Mire, no me he golpeado, me interesa mucho esa imagen, la vamos a comentar luego, probablemente la repiten los muchachos. Sí. Ese es un quiste óseo, ¿ya? Puede aparecer en los niños o la encontramos a veces por casualidad en radiografías que estamos haciendo en un adulto y suele ser a veces un problema en el desarrollo del huesito. Bien, ahí tenemos un osteocondroma, interesante, las imágenes que buscaron los muchachos. Pareciera que en los huesos no sucede ese tipo de sí, pero sí. enfermedades, doctor. Sí, y les cuento, son relativamente comunes. Lo que pasa es que como Odilí no está en la consulta de un hospital, pues no te das cuenta las cosas que llegan al hospital. Sí. ¿Ves? Pero son frecuentes. Son cantidades de cosas. Entonces, ¿qué mensaje tiene que quedar para los amigos del público? Si usted empieza a presentar un dolor que no está relacionado a algo como un trauma, por ejemplo, si yo voy caminando y me golpeé contra una mesa y ando con dolor 2 o 3 días, yo ya sé que es por el golpe en la mesa. Pues. Sí. Pero si a mí repentinamente, sin una causa, sin un golpe, sin haber hecho ejercicio, me empieza a aparecer un dolor por encima o por debajo de la rodilla, o en el sector del brazo, cualquier lugar, y este dolor tiene un comportamiento interesante. Al inicio suele ser un dolor moderado, puede desaparecer,
y va evolucionando por crisis. Aparece, pasa unos días bien, vuelve a aparecer, pasa unos días bien, pero va aumentando en intensidad. Cuidado. Es importante que lo evalúe un ortopedista. El ortopedista probablemente le va a mandar a hacer radiografías. Si las radiografías son sospechosas, va a ser necesaria una tomografía o una resonancia para ver qué tejidos están comprometidos. Porque una vez que el hueso se compromete y el tumor empieza a salir de la anatomía del hueso, empieza a contaminar los otros tejidos. Ahora, no todos los tumores son malignos, hay algunos benignos, pero también hay que tener cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque algunos de estos benignos pueden transformarse en malignos y nadie sabe ni cuándo ni en qué momento, pues, ¿ya? Entonces ese es un cuidado que debemos tener. Ejemplo típico de eso, por ejemplo, los lipomas. Sí. ¿Ya? Esa imagen que estamos viendo ahí, por ejemplo, es muy frecuente en los niños, ¿ya? Los condromas. Bueno, un condroma puede ir creciendo, se va a ver como un chichotito en la pierna o en el brazo, y si va creciendo mucho, aún siendo benigno, se va a comportar y vamos a tener que manejarlo como un tumor invasivo maligno si crece mucho y compromete otra estructura. Entonces, ya la cirugía es más complicada. ¿Y cómo se extrae, doctor? Fíjese que eso es algo que pensamos. ¿Cómo se puede extraer un cáncer de un hueso? Bueno, fíjense bien. Lo primero es diagnosticar que el tumor existe. Una vez que tenemos diagnosticado, tenemos que evaluar a qué tipo de tumor nos estamos enfrentando. Hay aproximadamente un poco más de 200 tipificaciones de tumores. Sí. Tumores que dependen del hueso, tumores que dependen de la cortical o que dependen del periósteo, tumores que dependen del músculo, no exactamente del hueso, o de los tendones o de la membrana sinovial. Entonces tenemos que tipificar delante de qué tumor estamos. Sí. Segundo, determinar los tejidos que este tumor está comprometiendo. Tercero, determinar la evolución. Si está evolucionando muy rápido, lo más probable es que sea maligno. Si está evolucionando lento, es probable que sea benigno, pero pueden malignizarse algunos. En dependencia de la edad y de la localización, también debemos evaluar para ayudarnos a tipificar el tumor. El tratamiento de estos tumores siempre va a ser quirúrgico, es decir, vamos a tener que ir y retirar. ¿Qué tan curable es, No doctor, con esta cirugía? exactamente el tumor. Retiramos incluso desde la parte sanas que rodean al tumor. ¿Ya? Porque no podemos ir hacia los bordes. Sí. Si vamos hacia los bordes, vamos a dejar contaminados los tejidos sanos. Entonces tenemos que ir desde los tejidos sanos. Se puede incluso perder grandes segmentos de hueso que esté tomando el tumor. Claro, hoy existen prótesis tumorales que nosotros las ponemos, o sea, que cortan parte de ese hueso. No, se puede ir un segmento importante del hueso, ¿ya? Y luego tenemos que ver cómo vamos a sustituir eso. Hoy existen, decía, prótesis tumorales que son para sustituir esas zonas que perdemos. ¿Ya? Y se pueden diseñar, el oncólogo, el ortopedista oncológico puede diseñar esa zona o podemos poner sustitutos a veces metálicos. Por ejemplo, si el tumor me toma la rodilla, hay prótesis especiales tumorales para eso. ¿Y por qué hablo de la rodilla? Porque suele ser un lugar frecuente, por ejemplo, para los osteosarcomas. Doctor, ¿cómo cuánto tiempo puede tener el paciente o vivir el paciente con ese tumor, si se puede? ¿O es hasta que se da cuenta que tiene el tumor? Bueno, se puede... Bueno, hay tantas cosas que se pueden comentar sobre esa pregunta. Aquí nos llega gente, por ejemplo, del campo, que empezaron con un crecimiento tumoral y se lo dejaron pasar. Y a lo mejor es un tumor maligno. Estos evolucionan muy rápido. Y apenas en semanas pueden estar ya manifestándose con mucha inflamación y dolor.
A veces se mezclan en esto creencias de orden religioso y bueno, yo respeto mucho esas creencias, pero no van a haber soluciones milagrosas en esto. Siempre vamos a tener que abordar quirúrgicamente. En algunos casos se va a necesitar emplear radioterapia o quimioterapia, pero eso ya se va a valorar cuando tengamos el tipo de tumor. Pero su tratamiento va a ser en la mayor parte de los casos, el 100% de los casos, quirúrgico. Es decir, hay que entrar, operar y retirar completamente eso. Ahora, hay tumores que evolucionan de manera sorda. ¿Cómo así, doctor? El tumor está, empieza a crecer, pero no tenemos ningún síntoma. Sintomático. Y entonces han presentado una radiografía ahí muy interesante con una fractura de la cadera. Esos suelen ser tumores en personas mayores, a veces en jóvenes también, pues 30, 40 años. Esos son fracturas que se dan donde ya estaba un tumor. Wow. ¿Ya? Creo que ya los muchachos van a poner ahí esa imagen porque vi que la estaban pasando, ¿verdad? En esa fractura, doctor, en esos golpes de esa o cuando se dan esa fractura, puede ser, por ejemplo, un accidente, puede ser una caída. Exacto. Puede suceder ahí. Exacto. Bueno, ya está el tumor. Sí. Al estar el tumor dentro del hueso, va dañando la estructura del hueso y la va debilitando. Ok. De pronto voy caminando, me caigo y me fracturo. A ese tipo de fractura nosotros le llamamos fracturas en terreno patológico. ¿Ya? Correcto. Ahí presentaron una cadera donde se ve que está fracturada, pero está toda la zona del tumor claramente. Y por eso es que los ortopedistas decimos, si no estás atento, ahí está, esa imagen. ¿Por qué está esa imagen oscura ahí que no es normal en una radiografía de cadera? Doctor. Porque ahí hay un tumor. Y la cadera se fracturó en la zona del tumor. Esas son fracturas en terreno patológico. Correcto. Ahora, ¿solo ocurre en la cadera? No, puede ocurrir en cualquier hueso que esté invadido por un tumor. Entonces, mensaje para el público. El síntoma más importante, crecimientos que se noten en los huesos y que sean anormales. Y no necesariamente hay o no dolor. No necesariamente hay. Y el otro síntoma es la aparición de dolor, que puede ser cíclico, ¿ya? Aparece, desaparece por unos días y se va incrementando progresivamente. Rápidamente consulte con un especialista de ortopedia. Ya nos vamos, pero es una de las personas, doctor, a mí me salen moretones y no me golpea ni nada. Es otro problema, probablemente circulatorio. Sí, eso se da más en las señoras. Correcto. Sí. Saludos. Pero no tumores. Por acá nos dice, doctor, ¿los tumores son hereditarios? Una vez que los extraen, ¿vuelven a aparecer esos tumores? A ver, hay dos preguntas ahí. Sí. Uno, no necesariamente hereditarios, pero sí puede haber alguna información genética que influya. Sí. Y la segunda pregunta, ¿pueden reaparecer? Sí. Depende. Por eso la cirugía que debe de hacerse tiene que ser sumamente planificada, muy bien estudiada, hasta dónde vamos a resecar los tejidos, porque si me queda tejido del tumor, va a volver a aparecer. Correcto. Vamos a dejar células ahí que aparezcan. El otro elemento es, hay que diagnosticar temprano esto, porque si son tumores malignos, células de este tumor pueden viajar por la sangre, ya por nuestro torrente sanguíneo, y van a ir a sembrarse a otros tejidos, pulmón, riñón, cerebro. A eso le llamamos metástasis. Entonces puede haber un tumor malo, digamos cerca de la rodilla, un osteosarcoma, creemos que lo resecamos y todo eso, y 1 o 2 años después nos aparece con el mismo tumor pero en un pulmón. Correcto. Envió células al pulmón. Por eso también estudiamos completamente al paciente, del pelo de la cabeza a la uña de los dedos,
lo estudiamos completito para ver si no encontramos otra siembra. Gracias, doctor René Urroz, por cada una de las informaciones. Vemos el número de teléfono en pantalla. Si usted quiere hacer cada una de las consultas, recibimos bastantes comentarios a través de nuestras páginas. Quisiéramos leerlos todos, sin embargo, por falta de tiempo, pues es bastante imposible. Sin embargo, como bien lo decía el doctor, cualquier indicio, cualquier dolor, algo inusual, por favor, para no la espere casa. muchísimo, ¿verdad? Para aquellas personas que nos están siguiendo. ¿Doctor? Mensaje para la casa. No deje que aparezcan pelotas por ningún lado. Correcto. La mejor pelota es la que está afuera. Y segundo, cualquier dolor que no tenga una explicación clara, tiene que investigarse. Gracias, doctor. Gracias también a ustedes, amigos, por sintonizarnos y sus comentarios. Hacemos una breve pausa.